El día de hoy nos encontramos con Juan Carlos Ordóñez, comunicador social, licenciado en idiomas. eh, Tienes Una maestría, una maestría en e-learning e-learning. y eres docente universitario, aparte de corresponsal internacional. ¿Cómo te encuentras hoy, Juan Carlos? Muy bien, Sebastián. Bienvenidos aquí a Caracol Radio, a nuestro lugar de trabajo. Muy bien y emocionados por conversar con ustedes, que son un medio universitario, además futuros colegas. Ojalá que ustedes sean la sangre que se encargue de reemplazarnos en un momento muy próximo, pues, Sebastián. Okay. Y quisiera preguntarte cómo nace el amor hacia la radio, sabiendo que principalmente pues tu fundamento, tu bachillerato se cursó en el tecnológico. En un colegio, ¿no? Y donde la tía lo vigilaba para que pasara ingeniería mecánica y que no le gustaba, pero lo hacía Sí, por los papás. bien. Uy, pero Entonces, me perfiló, dicen ahora, ¿no? No, y eso está bien porque se llama producción, ¿cierto? Sí, pero fíjate, Sebastián, que lo del tema de haber estudiado en un colegio técnico, pues por supuesto, hay una creencia o la lógica dictamina que si uno estudiara en un colegio técnico como el tecnológico o como el Salesiano en Bucaramanga, que uno va a continuar después con una carrera como ingeniería, mecánica, ¿cierto? Sí. En el caso de los dibujantes, arquitectura, en fin. Pero sí, resulta que soy de los pocos muchachos de esa promoción, de mi promoción, que decidió estudiar algo que no necesariamente estaba directamente relacionado con esas áreas en las cuales uno profundiza en los colegios tecnológicos del país. Pero era una cuestión también de permitirme mi gusto, porque yo no me sentía cómodo ni no me veía siendo ingeniero y estando metido en los temas de los talleres y de las matemáticas, además porque no era mi habilidad superior, sino que yo quería algo relacionado con el humanismo, con lo que significa el trato directo con la gente. Así pues que sí, es como algo que no tenía lógica, pero se terminó imponiendo mi gusto, que en última yo creo que es lo que uno tiene que hacer, lo que a uno le gusta, lo que le apasiona, lo que a uno le lleva a vibrar en la vida. Y eso fue luego de realizar unas pruebas de aptitudes que No, arrojaron que era bueno en redacción. sí, pero fíjate que en esa época no había esa aplicación de pruebas, ¿cierto? De lo que se llama como vocación, como algo que ayude a determinarle a los futuros bachilleres en qué campo podrían cosechar triunfos o se podrían mover mejor, ¿no? Sí. Esto sencillamente fue una cuestión que se fue descubriendo a medida que avanzábamos en el bachillerato. Y para hablarlo llanamente, porque no me iba bien en las matemáticas y en lo que tenía que ver con las ciencias exactas, sino que tenía mucho más éxito y había un mejor desempeño y gozaba más con el español, con la literatura, con las ciencias sociales, con la historia, con la geografía. Pero para contestarte a la pregunta de lo de el gusto por la radio, yo creo que también viene de casa, porque en mi casa mis papis escuchaban siempre Caracol o cualquier emisora que se cogiese en mi pueblo, porque yo soy de un pueblo pequeñito llamado San Andrés, exactamente en la provincia de García Rovira, que está allá metido como en un valle profundo, ¿cierto?, rodeado de montañas, y en consecuencia pues no era fácil, y en esa época no había internet, no había aplicaciones digitales, era difícil coger emisoras, entonces estábamos supeditados a las que pudiesen entrar en el día, pero pues la radio era un medio que llegaba fácil, que tenía una amplia penetración en los sectores de provincia, no tanto la televisión en aquella época, porque pues los desarrollos tecnológicos no daban para tanto, no había internet, entonces era la radio y la prensa se demoraba en llegar, el diario regional que sí llegaba todos los días, pero por ejemplo periódico Espectador, los de Bogotá, tardaban en llegar quizás unos 2 o 3 días, entonces era por estar escuchando la radio y por ¿qué te digo? El hecho de que era el medio que nos conectaba con el mundo externo y que me pintaba realidades inimaginadas. Y en cuanto a la formación universitaria que fue en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿cómo se te daban las clases? Había una referencia de un profe de fotografía que se llama Saúl Mesa. Saúl Mesa, sí. Que nunca llegó a clase. No, yo que no, el profe llegaba, el que no llegaba era yo, porque resulta que la clase era a las 6 de la mañana. Eso implicaba levantarse a las 4:30 de la mañana, 5, pero fíjate lo paradójico, que a mí me gusta conectar todos los temas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que uno termina haciendo lo que más odia, lo que supuestamente más odia. Es decir, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas. No me gustaba madrugar
y llevo 27 años madrugando, ¿cierto? Sí. Entonces, me parecía toda una tragedia madrugar cuando estaba como ustedes, en la edad de ustedes, pero resulta que uno en la vida termina siendo quizás lo que más aborrece, en este caso madrugar, pero después habría de hallarle gusto a la madrugada y de comprender que al que madruga Dios lo ayuda, y como el modus operandi de la radio es madrugar porque somos los que empezamos a trabajar mucho más temprano, ¿cierto? Entonces aquí llevo 27 años madrugando. Y además de eso, eres escritor y en el 2018, en marzo, realizaste tu lanzamiento de Neuronas Traviesas. Quisiera que nos contaras. No, pero ahí de pronto hay un dato. Yo, por eso dibujé una sonrisa en mi rostro en el sentido en que de escritor, yo dije, uy, la primera vez que me llaman escritor, porque yo he querido, y es mi sueño ser escritor, y he querido tener ese título. O sea, el título que más he querido ser es el escritor Juan Carlos Ordóñez, y que yo, guajo, me inviten a Filbo y a un libro y escritor, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, pero para trabajar, pero para ser escritor tengo que escribir y escribir bien además, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y que valga la pena que me publiquen, que lo que yo escriba valga la pena como para que me publiquen. Entonces, no, ese es un sueño. Y con respecto al libro, no he escrito. Estoy escribiendo muchas cosas, pero de momento es un sueño aplazado y es un desafío que tengo ahí, y es lo que no me deja dormir en la noche es, venga, mucha maleta, ¿por qué no lo hace? Es un aplazar, y es una actividad que tengo que hacer tarde que temprano. Y por otro lado, ¿qué nos cuentas de tu experiencia siendo corresponsal internacional en Venezuela? En Venezuela, pues que fue una experiencia de las más interesantes de mi faceta, porque yo trabajaba y era un periodista aquí en Colombia, pero un día se dio la oportunidad de ir a hacer un cubrimiento de emergencia a Maracaibo, a un encuentro entre los presidentes Chávez y Uribe, y Caracol no había destinado, porque a los jefes en Bogotá, a los editores, se les había pasado por alto destinar a alguien, y resulta que Caracol iba a terminar chiveada porque no mandó corresponsal. Me llamaron a última hora que fuera, yo tramité los permisos para ir hasta Maracaibo, me fui, me tomé confianza, fui con poquitos recursos y lo hice, y terminé haciéndolo bien, al punto de que mi jefe en esa época, Héctor Rincón, dijo, como premio lo voy a enviar la próxima vez, pero con todas las de la ley, es decir, con avión, con buen hotel, con dólares, en fin. Realizado el presupuesto. Sí, y entonces me fui, y después me ofrecieron ir a ser corresponsal en Caracas. Estuve un año, 2006, año interesante además porque Chávez se jugaba la reelección, y fue desde todo punto de vista una experiencia que alimentó mi ser y mi quehacer profesional. ¿Y cómo relaciona eso con la vocación de la docencia? Pues que, a ver, con la docencia, el hecho de que mis papis fueron docentes, ¿no? O sea, mi mamá aún vive. Yo tenía eso de ser docente, metido también en la piel, de tener respeto por el magisterio, además porque los profes que tuve en el tecnológico fueron excepcionales, entonces siempre he tenido un respeto absoluto y admiro a los maestros. Y lo de vivencias como las de Venezuela es que uno se alimenta de ese tipo de vivencias, y eso lo nutre a uno para que uno tenga un acervo y uno tenga que enseñar, ¿no? ¿Cierto? Básicamente conecto esos dos aspectos de mi vida, el hecho de alimentarme profesionalmente y tener experiencia, pues para poder llegar a un salón de clases a enseñar, ¿no? ¿Sí? Eso es. Y último consejo que le darías a todas las personas que están viendo, tanto estudiantes como personas que quieren intentar o estudiar comunicación o dedicarse a la radio. Que sean personas lectoras, que sean personas sensatas, equilibradas, que tratemos de perfilar unas habilidades que necesariamente se requieren, las de redacción, lectoescritura, expresión oral, ¿cierto? Hay que ser youtubers, hay que ser influencers, pero por supuesto hay que producir material bueno, material malo, material regular, con la mamá, ¿cierto? O sin la mamá, pero comenzar a hacerlo y seguir produciendo y empezar, y cada vez empezar a mirar a ver dónde se junta esa enseñanza que ustedes logran en la universidad con lo que producen. Sí. Okay. Y si Juan Carlos Ordóñez se retiraría hoy, ¿cómo definiría toda su carrera en una sola palabra, una oración, una frase? Trabajo, dedicación, mística, vibrar. Aquí César es nuestro decano y es la persona que más
nos lleva papita en este tema, y César y yo, que somos los más viejitos, vibramos, nos metemos en la cabina, nos vamos a hacer reportería y nos olvidamos, no nos interesa el tiempo, la distancia, los materiales, gozamos. Entonces, gozo pleno de lo que significa el comunicar, el ejercer el periodismo. Pues vale, Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y darnos esta entrevista. Muy bien, Sebastián, muchas gracias a ustedes, y ahí está, que esto les sirva de algo, y ánimo, y que se motiven, si sirve de inspiración, adelante, ánimo, todo está por hacer y ustedes son capaces de hacerlo.